Una de las mayores pruebas que evidencian que una persona está comprometida con su causa es la disposición a entregar su vida. En la historia tenemos muchas evidencias o registros de personas que entregaron su vida por una causa. Aunque también tenemos historias de personas que entregaron su vida por su causa sin quererlo. En el programa del día de hoy estaremos hablando acerca del mayor y más importante sacrificio de la historia. Quédate con nosotros, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar, te presento aquí el DVD El Sentido de la Fe. Un DVD totalmente gratis y disponible para ti, para que puedas desarrollar tu fe y tu confianza en el Señor nuestro Dios. Puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web estudielabiblia.com o escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Recuerda, puedes estudiar este DVD también de forma online, es decir, dentro de nuestra página web puedes ver los videos, puedes responder las preguntas y recibir tu certificado totalmente gratis. Así es que en este momento entra a nuestra página web www.estudielabiblia.com. Como te hablé hace un momento, existen personas que entregaron su vida por una causa, pero también existen personas que le entregaron sin querer, como es el caso de Joaquín José da Silva Xavier, llamado el Tiradentes. Este es un personaje muy conocido en Brasil porque participó de una revolución. Algunos quieren equiparar su muerte con la muerte de Jesús, sin embargo la diferencia es abismal. El Tiradentes murió por causa de una traición en medio de la revolución. La inconfidencia minera o conjuración minera fue un intento de revuelta abortado por el gobierno en 1789, en pleno siglo del oro, en la entonces capitanía de Minas Gerais en Brasil, contra la implantación de la derrama, que era un tributo impuesto por la monarquía portuguesa, y en contra del dominio portugués, entre otros motivos. Al final del siglo XVIII, Brasil todavía era colonia de Portugal y sufría abusos políticos y altas tasas de impuestos. Además de esto, la metrópoli había decretado una serie de leyes que perjudicaban el desarrollo industrial y comercial de Brasil. En el año de 1785, por ejemplo, Portugal decretó una ley que prohibía el funcionamiento de industrias manufactureras en territorio brasileño. El grupo, liderado por el alférez Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, estaba formado por los poetas Tomás Antonio Gonzaga y Claudio Manuel da Costa, el dueño de la mina Ignacio de Alvarenga, el padre Rolim, entre otros representantes de la élite minera. La idea del grupo era conquistar la libertad definitiva e implantar el sistema de gobierno republicano en Brasil. Sobre la cuestión de la esclavitud, el grupo no manejaba una posición definida. Estos inconfidentes incluso llegaron a diseñar una nueva bandera para Brasil, que estaría compuesta por un triángulo rojo con un fondo blanco y con una inscripción en latín que decía «Libertas quae seratamen», libertad aún si tarde. Antes de que los planes de los inconfidentes se concretizaran, Joaquín Silverio delató el movimiento a los portugueses y todos se fueron presos. Como aviso ante cualquier levantamiento contra la corona portuguesa, Tiradentes fue asesinado
Su cabeza se expuso en la plaza pública en Villarrica y su cuerpo descuartizado se esparció por varias ciudades de la región. Por más lamentable que haya sido lo que le ocurrió a Tiradentes, lo suyo no fue un sacrificio, porque no fue voluntario. A él se le obligó a ir al martirio. En cambio, lo que le aconteció a Cristo fue totalmente diferente. Él se entregó para morir por nosotros. Él fue quien escogió. No es raro ver personas que hablan de la muerte de Jesús como si fuese alguien indefenso totalmente, como si Jesús fuese un pobrecito de quien hay que tener pena. Y es cierto, hay muchas personas que llegan a tener pena de Cristo Jesús, pero en realidad ese no era el caso. Jesús tenía más fuerza y poder que aquellos que lo estaban tomando prisionero. Jesús podía liberarse fácilmente de sus verdugos, pero eso no es lo que él hizo. Inclusive cuando Pedro iba a tomar o tomó su espada para intentar defender a Jesús, Jesús le dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 26, versículo 52 en adelante. Jesús dijo así: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En la cruz, Cristo fue voluntario. Eso mismo, Él estaba allí porque escogió estar allí. Nadie lo obligó. Él fue porque albergaba en su corazón el firme propósito de pagar el precio de nuestra redención. Él se encontraba sangrando porque quería que nosotros tuviésemos la posibilidad de recibir la vida eterna. Él murió para que nosotros vivamos. La muerte de Cristo en la cruz no fue una fatalidad. Fue un acto de amor voluntario en favor de la humanidad. En el mundo donde vivimos existen muchos símbolos. En realidad usamos símbolos para muchas cosas. Por ejemplo, para señalizar la estación de un tren, la estación de un ómnibus, cuando vamos al hospital, cuando vamos a un shopping. Hay símbolos para todo. En fin, estamos rodeados de muchos símbolos. Algunos símbolos representan movimientos y se han hecho mundialmente conocidos. Veamos algunos ejemplos. La flor de loto representa el budismo. La estrella de David representa el judaísmo moderno. El judaísmo antiguo evitaba crear símbolos debido al segundo mandamiento. La luna creciente representa el Islam. La hoz y el martillo representan el marxismo y simbolizan la industria y la agricultura unidas. La esvástica representa el nazismo. El cristianismo empleó muchos símbolos a lo largo de la historia. Inicialmente usaban símbolos para evitar ser perseguidos. Veamos algunos de los símbolos que representan la fe cristiana. Primero, el pavo real como símbolo de la eternidad. La paloma en referencia al Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Y la hoja de laurel como símbolo de la victoria. Finalmente, a lo largo de la historia del cristianismo, un símbolo quedó registrado, la figura del pez. Y tú te estarás preguntando, ¿pero por qué se relaciona el pez con el cristianismo? Es que uno tiene que observar la palabra griega del original sobre la palabra pez. La palabra pez en griego se escribe ictus, y esta palabra fue usada como un acrónimo para definir al cristianismo. Ictus quiere decir Jesus Christos, Theos, Huios, Soter, que quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Aunque la figura del pez es un símbolo importante del cristianismo, la cruz es todavía aún más importante. Y cuando nosotros miramos a la cruz, o yo personalmente, cada vez que contemplo en mi reflexión la cruz del Calvario, vienen a mí muchas preguntas, como por ejemplo, ¿quién mató a Jesús? ¿O qué mató a Jesús? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cuáles son los detalles que están detrás de su muerte? Querido amigo, amiga, el día de hoy me gustaría
que nosotros podamos descubrir en la palabra qué es lo que mató a Jesús. Hay muchos textos que nos hablan y hay muchos textos que nos dan ese indicio. ¿Vamos a descubrir? La muerte es un evento muy triste para la humanidad. Nadie se siente bien yendo a un velorio, especialmente si el velorio es de un ser querido. Es por eso que desarrollamos un cierto miedo a la muerte. No nos gusta ese tema porque no fuimos creados para morir. Es más, evitamos a toda costa la muerte porque queremos vivir la mayor cantidad de años posibles. Pero cuando pensamos en la muerte de Jesús, las cosas cambian un poco. Porque Jesús, a pesar de ser un ser humano y tener un cierto miedo a la muerte, no evitó morir. Por el contrario, caminó en dirección hacia la muerte, porque sabía que el propósito de morir era más grande que cualquier sentimiento que se lo impidiera. La muerte de Jesús fue un evento trágico, pero con ella trajo la mayor alegría que cualquier ser humano podría sentir, la alegría de ser salvo. Es por eso que cuando miramos al Calvario y vemos a Jesús crucificado, nuestro corazón no se entristece. Nuestro corazón se alegra por dos motivos: porque Él murió para salvarnos y porque ya no está en la cruz. Vamos a comenzar revisando algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento para responder esta pregunta. Abramos el libro de Juan, el capítulo 19, versículo 17. Dice así: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Como podemos observar, Jesús cargó una cruz. Él padeció la muerte por crucifixión. Pero este tipo de muerte era todo un proceso y tenía que involucrar un proceso muy difícil de tortura. Muchos de los que padecían este tipo de muerte morían solo en el proceso. Nuestro Maestro pudo haber muerto en el proceso de la tortura. Cuando la muerte tiene un propósito mayor, la causa de esa muerte se vuelve menos importante. En el caso de Jesús, su muerte tenía un propósito sublime y eterno. Él quería pagar la deuda que tenemos con Dios como seres humanos cuando pecamos día a día. Es por eso que la causa de la muerte de Jesús no es tan importante en comparación al propósito de ella. Pero entender la causa también es importante para que podamos dimensionar el dolor que causamos a nuestro Maestro y tengamos una idea de cuánto hacemos sufrir a Dios. Esto puede ayudarnos a evitar nuevos pecados, porque no queremos causar nuevos sufrimientos a nuestro Maestro. Al final de cuentas, nosotros amamos a Jesús y no nos gusta ver sufrir a quien amamos. Poco después de un juicio breve y corto, que muchas veces no era justo, como en el caso de Jesús, en donde se colocaron testigos falsos y se acrecentaron las causas o condiciones en contra de Jesús. Poco después de todo eso, el acusado o el condenado a muerte de crucifixión tenía que padecer el castigo de 40 azotes. 40 azotes que eran no solamente dolorosos, desgarradores, angustiantes totalmente. Inclusive se dice que los que castigaban o los verdugos solo castigaban 39 por temor a que con el último latigazo el condenado ya muera. Este castigo, esta tortura era tan cruel por el mismo hecho de que el látigo que usaban para castigar o flagelar a la persona era un látigo diseñado justamente para causar e infligir el dolor más intenso posible. Este látigo contenía en las puntas unos huesillos que podían herir profundamente a la persona, pero además en el látigo existían bolas de acero con púas, cuya intención era que en el momento de que era castigada la persona, esas púas se clavaban en la piel y arrancaban un poco de carne. Imagínate la escena tan sangrienta que pudo y padeció nuestro amado Jesús. Muchos de los condenados a la crucifixión morían solamente en el proceso de la tortura y el castigo. Pero sabes,
Jesús no murió allí. Jesús no murió en ese proceso, porque ni los látigos, ni ese proceso de tortura fue la razón o la causa por la cual Jesús murió. La siguiente fase del proceso de crucifixión consistía en que el condenado cargara su propia cruz hasta el lugar donde sería crucificado. No existe consenso entre los comentaristas bíblicos sobre la forma de la cruz que cargaba el condenado. Algunos defienden que el condenado solo cargaba la parte horizontal de la cruz, mientras que otros defienden que el condenado cargaba la cruz entera. Sea como fuere, no existe una opción peor. Después de los azotes recibidos y de la posterior pérdida de sangre, cualquier cosa que el condenado cargara sería demasiado pesada. En el caso de Cristo, Él estaba cargando una cruz que no había sido preparada para Él. Era una cruz más pesada de lo normal. La caminata realizada hasta el lugar de la crucifixión era una forma más de tortura que podía matar al condenado, pero no fue eso lo que mató a Cristo. Él llegó con mucha dificultad hasta lo alto del Monte Calvario. Allí lo acostaron sobre la cruz y le colocaron grandes clavos en sus muñecas y en sus pies. ¿Puedes imaginar la magnitud del sufrimiento por el que pasó Cristo? Pero su sufrimiento no paró ahí. Jesús no murió con la caminata. De hecho, la peor parte todavía estaba por venir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo, como ciudadano romano, sabía muy bien cómo era este tipo de muerte por crucifixión. Era la peor de las muertes, la más vergonzosa de todas. Por eso es que este tipo de muerte era un escándalo para los judíos y una locura para los gentiles. Ahora, los romanos no inventaron este tipo de tortura o este tipo de muerte. Ya era practicado por los fenicios, por los griegos y por los persas, solo que los romanos la perfeccionaron. Una persona que padecía este tipo de muerte, además de sufrir la tortura tan cruel que ya hemos visto en este capítulo, también era colgado de la cruz y abandonado a morir. Y si una persona que era crucificada no moría, se acercaban a ella y le quebraban la tibia para que pueda morir asfixiado por el peso que él tenía que soportar de su propio cuerpo. Muchos de los condenados a la crucifixión morían después de varios días de agonía. Inclusive, algunos de ellos eran dejados allí pendidos de la cruz para que las aves de rapiña comiesen sus restos. Era, sin lugar a dudas, la peor de todas las muertes. Inclusive, la familia de la persona que era condenada pasaba por la peor vergüenza de la exposición pública de ese tipo de muerte. Sin lugar a dudas, la muerte por crucifixión, la muerte por la cual nuestro amado Jesús pasó, era la peor de todas las muertes. Los romanos realizaron una clasificación de las peores maneras de morir. Las penas capitales en Roma eran 4. En cuarto lugar se encontraba la decolatio, que era la muerte por decapitación. En tercer lugar se ubicaba la damnatio ad bestias, que consistía en ser lanzado vivo a los animales salvajes para ser devorado. En segundo lugar se hallaba la crematio, que consistía en ser quemado vivo. Y en primer lugar se situaba la crucifixión, considerada en el Imperio Romano como la peor, la más terrible y la más temida forma de morir. Cicerón, uno de los mayores juristas del Senado romano,
que vivió en los días de Julio César, denominaba a la crucifixión como summum supplicium e crudelissimum supplicium, es decir, el mayor y el más cruel de los castigos. En el año 63 después de Cristo, Rabirius, un senador romano, fue condenado a la cruz. Cicerón salió entonces en su defensa argumentando que la simple mención de la cruz era inadmisible a los oídos de un respetable ciudadano romano. Por su parte, Flavio Josefo expresó lo siguiente sobre la crucifixión: la más desgraciada de todas las muertes. A pesar de toda esta crueldad, no fue la cruz lo que mató al Señor Jesús. No fueron los clavos en sus manos y en sus pies. Entonces, vamos a continuar analizando el texto bíblico. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He aquí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En el texto citado nosotros podemos ver algunos detalles más acerca del sufrimiento de Jesús. Uno de ellos era el cuidado por su madre. Su madre ya no era una persona joven, posiblemente era una persona de avanzada edad y viuda. Y en esas condiciones ella no podría sustentarse o sostenerse por sí misma. Podemos observar que aunque Jesús estaba pendido de la cruz del Calvario, Él estaba pendiente de aquellos a quienes Él amaba con todo su corazón. Y yo quiero decirte que también estaba pendiente de ti y de mí. Él estaba pendiente por toda la humanidad. Ahora, la agonía que Él sentía en su corazón era una agonía que cualquier otro ser humano podía haber sentido. Esa agonía de presión emocional que puede causar heridas profundas en el alma y puede causar algunos daños psicológicos también. Jesús sufrió eso. Por supuesto que sí, pero sabes, no fue ese tipo de sufrimiento que causó la muerte de Jesús. Entonces, si no fueron los azotes que causaron la muerte de Jesús, si no fue la larga caminata con la cruz sobre sus hombros hasta el Gólgota que mató a Jesús, si no fueron los clavos traspasando sus manos y sus pies que mataron a Jesús, ni tampoco el dolor emocional, aquello que mató a Jesús, entonces, ¿qué mató a Jesús? Yo tengo aquí un texto bíblico que quiero compartir contigo, un texto bíblico que nos acercará a esa respuesta. Lee junto conmigo Juan capítulo 19, versículo 34. El texto dice: «Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua». En situaciones normales, la sangre y el agua no se mezclan dentro de nuestro cuerpo, pero el texto bíblico dice que cuando la lanza fue introducida en el cuerpo de Jesús, brotó sangre mezclada con agua. El doctor Stroud, en su libro Las causas físicas de la muerte de Jesús, él menciona que el hecho de que haya brotado sangre y agua del cuerpo de Jesús es una evidencia de que Jesucristo murió por el quebrantamiento de su corazón. La escritora cristiana Elena de White escribió algo muy semejante por aquellos años. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. Así es, querido amigo. El corazón de Jesús no soportó la angustia de cargar los pecados de toda la humanidad. Él cargó los pecados desde la época de Adán hasta nuestros días, y también cargó la de aquellos que van a nacer hasta la segunda venida de Jesús. El profeta Isaías describe esto con total claridad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fueron nuestros pecados los que causaron esa angustia en el corazón de Cristo Jesús. Él sintió una sensación que nunca había sentido antes, sentirse separado de su Padre. Cristo temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que vivía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Si has acompañado nuestro razonamiento hasta aquí, entonces ya puedes saber la razón por la cual Jesús murió. Jesús murió por la angustia de haber cargado todos nuestros pecados. A mí me gusta expresar un eufemismo respecto a la muerte de Jesús. Me gusta decir que el corazón de Jesús se rompió por amor a ti y a mí. ¿Sabes, amigo, amiga? Si hubiese un certificado de defunción para Jesús, este certificado tendría por causa de muerte tu nombre y mi nombre. Entonces, hay una causa muy profunda respecto a la muerte de Jesús. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué murió a pesar de eso? ¿Qué es lo que lo llevó a Jesús a sacrificarse de esta manera? ¿Qué es lo que llevó a Jesús a entregar su vida así? Mira, aquí está la respuesta. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Todo el sufrimiento de Jesús tenía el propósito de que nosotros podamos volver al estado en el cual Él nos creó y así poder vivir junto a Él por toda la eternidad. Aunque nosotros fuimos los que causamos el dolor y el sufrimiento en Él, Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Él está en este momento aquí conmigo y está allí contigo también. Tú puedes aceptar a Cristo Jesús en este momento. Ahora, qué importante saber que Jesús está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Él está presentando sus méritos a tu favor y a mi favor. Entonces, ¿aceptas a este Jesús? ¿Aceptas a este Cristo que murió por ti? Si lo aceptas, entonces la salvación ya es tuya.